La mañana descubre uno de los lugares más espectaculares de nuestro planeta. Un lugar de contrastes donde lo sorprendente y extraordinario se encuentra a cada paso. Donde conviven lo inhóspito con lo acogedor. Donde se funde lo desconocido con lo fantástico. Lo que desafía el intelecto con lo que deleita los sentidos. Donde los caminos del pasado y el presente se enlazan fundiéndose, un lugar que invita al descubrimiento y a la reflexión. Sus formas, colores y arreglos se multiplican en sucesiones que cautivan los sentidos de quien lo experimenta. Tanto por su singularidad como por su explosiva belleza. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán recibe a quien la visita con majestuosos bosques de cactáceas columnares, cielos azules y un aire transparente. Localizada en la Sierra Madre del Sur, sus casi 500,000 hectáreas de extensión se reparten entre el sur del estado de Puebla y el norte del estado de Oaxaca. La zona comprende 21 municipios de Puebla y 30 municipios de Oaxaca. Por su importancia biológica, cultural e histórica, en 1998 el gobierno mexicano la designó oficialmente Reserva de la Biosfera. Esta es su historia y la de sus habitantes. Una historia muy rica, compleja y asombrosa. Retrocediendo en esa historia más de 100 millones de años, este mismo lugar era un bosque tropical en la que dinosaurios de cuello largo se alimentaban del follaje de plantas y árboles altos. Ellos formaban parte de una cadena alimenticia en la que coexistían con dinosaurios, carnívoros y voladores. Sus huellas quedaron claramente impresas en el lecho fangoso de ríos, lagunas y estuarios. Hoy podemos encontrarlas en aproximadamente 30 sitios en las inmediaciones de San Juan Raya, Puebla. Lo que sorprende al observador moderno es encontrar remanentes de otra forma de vida en la misma área. Vestigios de origen tan diferente, encontrados en la misma zona, son el resultado de múltiples invasiones y retiros del océano. La formación San Juan Raya es de la era mesozoica del Cretácico inferior, que data desde 145 a 65 millones de años. Por todos los estudios que han realizado, se indica que es de aproximadamente 100 a 110 millones de años. Pero los estudios más recientes que se han hecho han sido por parte de la UNAM y todos indican que San Juan Raya era un mar muy poco profundo que estaba cercano a la costa y que en esta región se desarrollaban los arrecifes de corales donde vivían gran variedad de animales marinos como esponjas, ostras, moluscos y crustáceos. Cada entrada y retroceso pudo durar millones de años, dando oportunidad a la proliferación de formas de vida muy diferentes. Millones de años después, la erosión natural los ha ido descubriendo para el asombro de quienes tienen la oportunidad de verlos. Cuando se hizo el sendero, que tiene aproximadamente unos 16 años, en la parte de acá apenas si se notaban, muy poco. Ahorita se ha erosionado y ya han ido apareciendo más. Primero, remanentes de vida terrestre y después, ejemplares de vida marina. La vida procedente del mar, que en diversas ocasiones cubrió cerca de la mitad de lo que hoy es el territorio mexicano y que dejó innumerables fósiles conservados con fineza artesanal.
Las incursiones del mar continuaron hasta hace aproximadamente 40 millones de años, un tiempo de gran actividad volcánica que definió la actual orografía nacional. Una suerte de encontrar una rajuela, una orilla así de prisma, y logramos ver cómo en ese pedacito de rajuela de prisma, cuando fue esa erupción, todavía estaba el mar. ¿Sabe por qué? Porque en esa rajuela de prisma basáltico está plasmada plantas marinas. Entonces no hay lugar a dudas. La erupción fue cuando todavía estaba el mar. Aquí el valle era un valle de suelo plano. Dice la historia que los mares no eran mares profundos, eran mares de 3 a 4 metros máximo. Los indicios de la existencia del océano, cubriendo lo que hoy es la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, son tangibles, extraordinarios y abrumadoramente copiosos. En algunos aspectos, pareciera que la misma naturaleza quisiera narrar su propia historia al conservar sorprendentes muestras de lo que pudiera llamarse un museo natural. En una de las múltiples cañadas cercanas a San Sebastián Frontera, se encuentra una maravilla pocas veces vista en nuestro planeta. Un fondo de mar fosilizado. Una muestra que transporta al interior de ese mar tropical de poca profundidad. Ejemplar de un pasado vibrante que asombra por lo que se puede ver y que a la vez desafía al intelecto a imaginar lo que aún está cubierto. Experiencia que invita a entender el pasado y reflexionar sobre su significado para el hombre moderno. Arrecifes tropicales poblados por una gran variedad de corales. Corales blandos que dejaron protuberancias en grupos parecidos a racimos de uvas. Plantas y otros organismos que conservan su coloración original y permiten observar los detalles de su estructura interna. Formaciones coralinas que fueron criadero de diversas especies de bivalvas, gastrópodos y otras formas de vida marina. Corales que se aferraron al paso del tiempo con sus esqueletos de carbonato de calcio, quedando como registro palpable de su contribución a la vida en nuestro planeta. Acomodado sobre el primero y de una época posterior, se encuentra otro estrato de entre 2 y 3 metros de altura. Estos son esqueletos de corales rígidos o duros, diferentes de los encontrados en el estrato inferior. Su color, consistencia y dimensiones son contrastantes. Comparativamente, son enormes en su grosor y longitud. Tales características aportan en forma visual ejemplos extraordinarios de los cambios que tuvieron lugar en épocas remotas. Sus brazos se encuentran truncados por los cortes de la barranca. Paradójicamente, son estos cortes los que descubren ejemplares conservados en oquedades que parecieran exhibirlos como joyas acomodadas en escaparates naturales. Algunos ejemplares dan la apariencia de estar aún en su medio natural de hace millones de años, vivos, reproduciéndose, con brillo y textura originales. Otros parecen hacer gala de sus formas y colores, en perfecta armonía con un fondo que conserva delicadamente el tinte, mayormente rosado, que adquirió de las algas que le alimentaron en aguas tibias y cristalinas. Estos ecosistemas prosperaron abundantemente hasta que el implacable proceso de transformación del planeta detuvo su continuidad.
esos cerros no estaban. Aquí el valle era un valle de suelo plano. Al abrirse las plaquetas de la tierra y esas erupciones que hubo, se hacen esas montañas y se hace este desnivel. Al poniente, las aguas se escurren para el Pacífico y al oriente, las aguas se escurren para el Golfo de México. El reacomodo de las placas tectónicas cambió sustancialmente el relieve topográfico del continente y en particular el de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. El suelo se elevó con formaciones montañosas que separaron el océano de la tierra firme. Algunos cuerpos de aguas salinas con vida marina sobrevivieron por algún tiempo, pero finalmente sucumbieron ante su separación del océano. Los restos de la vida marina y sus sedimentos formaron el suelo calcáreo que ahora domina el territorio de la reserva. Las avenidas de lodo y la erosión natural del nuevo sistema montañoso lo fueron sepultando por millones de años, para después descubrirlo, una vez más, por la misma acción. De ese pasado lejano, nos transportamos a un tiempo mucho más reciente en el que se empiezan a descubrir otro tipo de vestigios. Según estudios actuales, los primeros seres humanos empezaron a arribar a esta región hace aproximadamente 20.000 años. Ellos fueron testigos de la existencia de ejemplares de megafauna, cuyos restos empiezan a ser descubiertos cerca de Chazumba, Oaxaca. Todo empezó por el hallazgo en este punto de una serie de huesos de Mammuthus columbi y nos pareció que era muy interesante. Procedían de una pared, de una de estas paredes que ven, supongo, al fondo, y en medio se veía una cama de huesos que se veía que estaba entre 5 metros de altura, 5 o 6 metros y 5 o 6 metros también hasta la parte del arroyo del fondo. Eso quería decir que teníamos que abrir por la parte posterior para poder excavar en planta unos 30 metros cuadrados que considerábamos que podía aglutinar los restos de un mamut. Entonces se abrieron esos 30 metros cuadrados, se fueron bajando hasta llegar al nivel de los fósiles, y con la gran sorpresa de que no había un mamut, sino que habían restos de varios animales, ¿no? Había Hemerotherium, perezoso gigante, había Mammuthus columbis, había Gonfoterio, que es un elefante más chiquito, y habían otros animales como el gliptodonte y esos tipos de animales, ¿no? O sea, no era el rescate de un mamut, sino que resultaba ser un yacimiento muy importante. Cuando era el año 2013, nos encontramos, nosotros seguíamos excavando en Chazumba, le decíamos Chazumba, sin más, pero tuvimos que poner Chazumba 1, porque en Chazumba 2, o sea, apareció un nuevo yacimiento a 17 metros al norte de Chazumba 1, y tuvimos que empezar a excavar porque unos bloques se habían desprendido de la pared y habían los restos de un gliptodonte en el fondo del arroyo, con el problema de que el agua, cuando viniera el agua de lluvia, se lo llevaría. Por lo tanto, tuvimos que excavar en esta zona de Chazumba 2. Mientras excavábamos aquí en Chazumba 2, en esta parte de abajo, el agua que bajaba y se precipitaba por la pared de Chazumba 2 descubrió la base de 2 defensas de Gonfoterio. Tuvimos que excavar esa parte. Y cuando empezamos a excavar esa parte, empezamos a encontrar los restos de un Hemerotherium. Y este Hemerotherium es el que nos ha llevado a seguir excavando Chazumba 2 y supongo que será uno de los esqueletos de Hemerotherium más completos de México. Y eso nos permite saber cómo se fueron moviendo hacia el norte algunos, y también, como decía, esa combinación con fauna de climas templados también lo vuelve muy rico. A nivel de todo el país, todos los sitios arqueopaleontológicos tienen que ver con esta presencia de fauna extinta, de animales extintos y evidencia de actividad humana, ya sea presencia de huesos mismos de humano, que son pocos los sitios que tenemos en el país. En su momento, los ejemplares encontrados en Chazumba ayudarán a entender mejor tanto la vida como la extinción de estas especies. Los indicios de la presencia humana se multiplicaron.
De ahí en adelante encontramos una historia en la que las cactáceas ocupan un lugar preponderante en el sustento, conocimiento y avance de lo que llegaron a ser las civilizaciones mesoamericanas anteriores a la conquista española. Así lo corroboran los registros de los códices mendocino y florentino. Estas avanzadas culturas las conocieron, clasificaron y usaron. Del náhuatl sabemos que llamaron Nochtli al nopal y a sus frutos, Tenochtli a la pitaya, Huiznahuac, Comitl, Techcatl a las biznagas, Nopalxochitl al nopalillo. La carnosidad, flores y fruto fueron parte de su dieta alimenticia y recurso médico para curar enfermedades. Orgullosamente, el escudo de diversas poblaciones del centro de México, así como el de la ciudad de Tenochtitlan, fue un nopal, sobre una piedra. El primer historiador de la conquista española que hace una descripción de las cactáceas es Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien en 1535 describió las columnares en su obra Historia General y Natural de las Indias. Unos cardos altos e derechos, mayores que lanzas de armas, los cardones que los cristianos llaman cirios. Estas son una manera de cardos muy espinosos y salvajes. Los pobladores de la Mixteca Baja y el Valle de Tehuacán conocían muy bien estos cardones espinosos, muchos de ellos frutales. Aprendieron a observarlos y vivir armónicamente entre sus bosques. Se convirtieron en conocedores de las características, desarrollo, propiedades y producción del núcleo de plantas xerófilas más rico de nuestro planeta. Hicieron suyos los ciclos de producción de flores, frutos tiernos y frutos maduros de una gran diversidad de cactáceas, entre otros, las columnares o tetechos. Observaron las flores rojo carmesí de los chichipes y esperaron a que madurara su fruto, pequeño pero abundante, de carnosidad suave, dulce, con un toque de acidez muy agradable al paladar. Las ciotillas fueron muy apreciadas. Sus flores y fruto, que se asemejan a una piña en miniatura, eran de su preferencia por su sabor agridulce, olor perfumado y su consistencia suave como la de la fresa madura. Piscaron con paciencia las bayas de los brazos candelábricos de los garambullos para disfrutarlas como golosinas, fruto pequeño de sabor y color semejante al de las uvas. Recorrieron los campos para encontrar la barba de viejo, fruto que parecía formarse en capullos de algodón y que al madurar semejaba una cabellera y barba blanca. Se esmeraron con especial cuidado al cultivo de sus choconostles, de sus pitayos, ambos cactos de brazos ramificados que les proveía la fruta de mayor tamaño, frutos de cáscara gruesa y espinosa, jugosa, fresca y dulce, con semillas pequeñas y suaves, de consistencia y sabor similares a la sandía madura, un manjar a cualquier hora del día para el primero que la alcanzara. Los bosques de cactáceas fueron de vital importancia para los pueblos del Valle de Tehuacán. No solo recolectaron sus frutos para su alimentación, sino que también les dieron otras formas de utilidad. Mixtecos, cuicatecos, chocholtecos, nahuas, ixtecos, popolocas, chinantecos y mazatecos usaron el esqueleto interno de madera de los columnares para la construcción de sus viviendas, corrales y mobiliario, tanto por su resistencia
como por su durabilidad y flexibilidad. Bajo el dominio de la colonia española, los columnares se convirtieron en una parte importante de la construcción de templos a la usanza europea. La parroquia es un estilo barroco, churrigueresco. Vemos las columnas que tiene tanto por dentro como por fuera. Esas columnas, obviamente, el complemento de la decoración del diseño barroco. En aquellas épocas no había cemento ni varilla. Entonces, como no había varillas, vean esas decoraciones de esos pilares. Esos pilares son huecos. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de varilla usaron la madera, el esqueleto interno de los columnares petecheros. Los cambios exigidos por la colonización fueron radicales en muchos aspectos y alteraron la vida de las comunidades en muchas formas, excepto en su relación con el medio ambiente. La conservación de los fósiles y flora del Valle de Tehuacán y la Mixteca Baja siguió íntimamente ligada a sus habitantes y a la vez guardianes. Su riqueza fue conociéndose paulatinamente más allá de sus confines. Para finales de 1800, el trabajo de investigadores y científicos, principalmente extranjeros, daba cuenta de hallazgos de plantas únicas en el mundo. Es así como el interés es sembrado en una nueva generación de estudiosos mexicanos, entre los que se destaca la bióloga Elia Bravo Hollis. Se preguntarán quién fue ella. Ella, la primera mujer mexicana bióloga, nace en Mixcoac, México, año de 1901. Muere en el 2001. Vivió aproximadamente 100 años. Ella, como bióloga, estaría aquí. Dice parte de su biografía que en el año de 1928 estuvo haciendo este estudio. 1930 tendría su primera edición, que lleva como título Provincia Florística del Valle de Tehuacán. El trabajo pionero de 1930 de Elia Bravo Hollis fue determinante para la incorporación de carreras a nivel universitario enfocadas al estudio de los recursos naturales del territorio nacional, y se adelantó por muchos años a hablar de la necesidad de enfocar y legislar lo que concierne a la riqueza florística de México. En las 3 décadas siguientes, la atención a la flora de zonas áridas empezó a convertirse en algo relevante dentro de los círculos académicos. Las investigaciones de científicos como Eisi Matuda, el legendario Francisco González Medrano, los jóvenes Teófilo Herrera, Arturo Gómez Pompa, Javier Valdés Gutiérrez, Hernando Sánchez Mejorada y Alfonso Valiente Banuet demostraban lo acertado de enfocar sus estudios sobre esta flora poco apreciada. Para mediados de 1960, demostraban que en las zonas áridas y semiáridas mexicanas existían especímenes endémicos que debían ser protegidos. Sin embargo, los estudios por sí mismos no podían cambiar las condiciones existentes. Era necesario crear una conciencia de protección, tanto institucional como ciudadana. La dificultad residía en encontrar la forma de hacerlo. Al mismo tiempo, los visitantes de la región del Valle de Tehuacán aumentaban, cada uno con diferentes objetivos. Unos querían ver con sus propios ojos lo que habían leído en algún artículo escrito o habían escuchado en algún medio de comunicación. Otros eran turistas ocasionales que al conocer nuevos lugares solo deseaban llevarse un recuerdito. También llegaban aquellos que veían posibilidades comerciales con lo que se consideraba exótico y parecía ser tan abundante. Al no haber un mecanismo ni una cultura de protección,
la recolección de fósiles marinos y ejemplares cactáceos se convirtió en un saqueo. Esto hacía imperativo el trabajo de investigación de los nuevos académicos, que parecían encontrarse en una carrera contra el tiempo para salvaguardar ecosistemas completos amenazados con el deterioro y aún la extinción. Un buen número de instituciones universitarias empezaron a buscar formas efectivas para proteger tales ecosistemas. En general, tomaron varias acciones con este objetivo. Desarrollaron vínculos y participación directamente con organizaciones internacionales como la UNESCO, dedicadas a promover la preservación de ecosistemas y biomas a nivel mundial. Abrieron diálogos con gobiernos estatales en cuyo territorio se encontraban zonas ecológicas impactadas. Buscaron apoyos de dependencias de la Federación creadas para sustentar la riqueza natural. Propusieron la creación de reservas de la biosfera con base en la información científica recabada, como lo hizo el Instituto de Ecología AC, entre otros. Para la década de 1970, la efectividad de esas estrategias en el Valle de Tehuacán y la Mixteca Baja recayó en el trabajo de campo de biólogos como Francisco González Medrano y Alejandro Zavala Hurtado. Ellos, con sus alumnos, no solo estudiaban la amplia gama de plantas de la zona, sino que desarrollaban vínculos amistosos con personas y autoridades de las comunidades. Mientras tanto, a nivel internacional, Arturo Gómez Pompa y Gonzalo Hafter Salas proponían una nueva visión para las zonas protegidas. A diferencia de la idea de parques nacionales aislados de las comunidades y poblaciones, su propuesta reconocía la importancia del componente humano en la preservación de las especies. Esa parte, esa dimensión humana nos interesó muchísimo y empezamos a trabajar con el doctor Gonzalo Halfter, un gran pensador mexicano, que tenía esa idea de que la conservación de la naturaleza en México no debe ser en el estilo de los National Park americanos, como lugares totalmente aislados de las poblaciones humanas, sino que conservar la naturaleza en México implica también trabajar con las comunidades locales y de alguna manera preservar la tradición oral, los usos de las plantas y los usos del suelo y de la tierra. Que conservar no es solo conservar plantas silvestres y animales silvestres, sino que también es conservar conocimientos tradicionales y conservar culturas ancestrales. Un parque nacional, no una zona, digamos, prístina, protegida, sino una zona protegida con las poblaciones locales, con la interacción y la colaboración de las poblaciones locales, y donde lo que se buscaba proteger era tanto la naturaleza como el conocimiento tradicional de la naturaleza y las culturas tradicionales. Los esfuerzos combinados dieron como resultado que a finales de la década de 1970, la UNESCO reconociera 3 áreas del territorio mexicano como reservas de la biosfera y que varios estados brindaran su apoyo a estudios evaluativos para desarrollar zonas de conservación. Tales progresos todavía no se manifestaban en acciones tangibles que cambiaran la situación en la Mixteca Baja y el Valle de Tehuacán. Para 1982, el saqueo de plantas columnares y otras cactáceas alcanzaba proporciones internacionales que amenazaban la viabilidad de todo el ecosistema. Fue entonces que las ideas académicas para la preservación de esta zona encuentran el apoyo esperado en la comunidad poblana de Zapotitlán Salinas. Ellos escuchan la propuesta para la creación de un jardín botánico. Y son ellos los que proponen llevar a cabo este proyecto, Jardín Botánico, ante una asamblea de comuneros. Los comuneros aceptaron y dotaron 100 hectáreas en comodato para estudio. Aquí está este proyecto que hoy en día ha sido un éxito, Jardín Botánico. Y bueno, por muchos años estuvo ahí en comodato, posteriormente regresa a la comunidad y la comunidad
hoy se hace cargo de este, con una autoridad que representa a este parque, Jardín Botánico, bueno, el Comisariado de Bienes Comunales, una autoridad que se modifica de acuerdo a costumbres cada 3 años. Como resultado, el 11 de noviembre de 1989 es inaugurado el Jardín Botánico Elia Bravo Hollis. Con ello estaba dado el primer paso firme para proteger esa amplia zona. Una larga espera. Es así como pretendemos hacer conciencia, preservar, cuidar, proteger todo lo que está aquí. La teoría y la práctica se conjugaron cuando la comunidad de Zapotitlán Salinas asumió el reto de administrar el jardín, una responsabilidad para la que muchas personas se prepararon de manera que pudieran enseñar a propios y extraños la importancia de la flora local. Por ejemplo, nosotros les explicamos de cómo hay tantas plantas y las plantas se han adaptado en este lugar. A través del tiempo han encontrado adaptaciones que les permitan sobrevivir. Por ejemplo, nos referimos a esta, la gran familia de las cactáceas. Vamos a poderlas encontrar ubicadas en todo el continente americano. Desde Canadá hasta la Patagonia podemos encontrar más de 2.200 especies, de las cuales la gran mayoría albergan en México. Se dice que a nivel nacional contamos con 70 especies que crecen con forma de columna, pues 45 de ellas, el 64% de todas a nivel nacional están dentro de la reserva. Columnares cuya supervivencia depende de una relación simbiótica muy especial. ¿Qué tan importantes son los murciélagos? Dentro de la reserva de la biosfera, hoy en día hay registradas 36 especies diferentes. Ya se imaginarán ustedes, una vez por año previo a la lluvia, en el mes de abril y mayo, es cuando los columnares, los tetechos, los órganos, en la parte de arriba aparece ese frutito. Ese frutito se llama tetecha, es comestible. Bueno, este frutito, como un vegetal, solamente una vez por año se da. Y exactamente en la noche es cuando abre, pues es cuando atrae a los murciélagos y los murciélagos llevan a cabo la polinización. Es un espectáculo entonces caminar en estos senderos exactamente en esta temporada. Con lámparas blancas podemos ver cómo estos llevan a cabo la polinización. Aún así, tuvieron que pasar años antes de que el siguiente paso por el que abogaban los científicos mexicanos se convirtiera en realidad. Los factores que se conjugaron para pasar de la teoría académica al terreno de los hechos fueron muchos. El más importante, como se había visto con la realización del Parque Botánico Elia Bravo Hollis, era la participación de las comunidades. Así que, personas sin cargos del gobierno central, sin títulos académicos, probaron ser determinantes para la continuación del esfuerzo de protección. Personas como Eustolio Martínez Correa, Román Martínez y Everardo Castillo. Había un habitante del pueblo de Zapotitlán Salinas, Everardo Castillo, que nos apoyaba, nos recibía, nos daba cobijo, alimentaba a los estudiantes, una persona que a nivel local tuvo muchísimo que ver con la conservación del valle. Everardo realmente fue una de las iniciativas, de las mentes, hizo el trabajo instrumental en la conservación del valle. También fue necesario que el gobierno federal mostrara un interés genuino en la realización de un proyecto de tal complejidad, y las condiciones se dieron. Un gran científico mexicano de Magdalena de Quino, Luis Donaldo Colosio, llegó en el año de 1992 a la Secretaría de Medio Ambiente, en aquella época Sedesol, porque el sector de medio ambiente y el sector de social estaban juntos, y un día suena el teléfono en mi laboratorio, atendí y era Luis Donaldo Colosio. Yo al principio pensé que era alguien que me estaba haciendo una broma realmente, y me dijo: Ezequiel,
quiero tomar un café contigo y platicarte de las cosas que queremos hacer. Cuando me llamó, me convenció de que él realmente estaba comprometido con esto, de que él realmente quería cuidar la naturaleza y que consideraba el cuidado del medio ambiente parte central de un futuro viable para México. Entonces me fui a trabajar con él, pedí licencia en la UNAM y estuve trabajando con él desde el 92 hasta el día en que trágicamente falleció. Durante 3 años trabajé con él e hicimos muchísimas cosas en la conservación de la naturaleza. Una de ellas fue desarrollar el proyecto de protección del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, cosa a la cual realmente le debemos a Colosio el apoyo inicial de ese proyecto. Los estados incluidos en el proyecto se sintieron alentados a contribuir. En 1995, el estado de Puebla declara como zonas de conservación ecológica las regiones colindantes con las ciudades de Tehuacán y Zapotitlán Salinas. Al año siguiente, el estado de Oaxaca designa la Mixteca Baja como zona de conservación. El interés mundial que había despertado esta parte del territorio mexicano crecía ante la posibilidad de que se convirtiera en una reserva de la biosfera. Fueron muchos los que seguían de cerca su evolución y algunos viajaron para ver sus maravillas al mismo tiempo que atestiguar sus avances. De uno de esos visitantes es la siguiente anécdota. El 16 de mayo de 1997, un biólogo de renombre internacional y miembro de la familia real japonesa, el príncipe Fumihito Akishino, visitó el jardín botánico tanto por su interés en el proyecto como por una razón personal. En su visita trajo consigo las cenizas de un ingeniero agrónomo que había sido su maestro y quien realizó investigaciones de campo en la región muchos años antes. El príncipe esparció las cenizas de su maestro cerca del jardín botánico. Al regresar, vio un sotolín y expresó que se asemejaba a una pata de elefante. La analogía se propagó con mucha aceptación y a partir de ese entonces es común encontrar así referencias a la icónica planta de la reserva. Cualquiera que haya sido el origen de la comparación del sotolín a una pata de elefante, la realidad es que la flora de la Mixteca Baja y el Valle de Tehuacán tenían importancia y reconocimiento a nivel mundial. Cuando por decreto del 18 de septiembre de 1998 se crea la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, el logro había sido el resultado de la visión, voluntad, sacrificio y apoyo de quienes por décadas forjaron un sueño que marcaba el comienzo de una nueva realidad. Personas, comunidades, académicos, universidades, organizaciones internacionales de salvaguarda y dependencias del gobierno habían contribuido a llegar a ese momento. Si bien el objetivo de conservar los recursos naturales unía a científicos y miembros de muchas comunidades, la forma en la que la legislación se empezó a aplicar fue dejando precedentes negativos en muchos de los 51 municipios que componían la reserva. La razón del descontento eran 2 puntos de vista divergentes. El izote es esa yuca que está allá. Esa se pelaba, se cortaba, salía así nosotros le llamábamos su corazón, se majaba entre una piedra y un mazo, se exprimía y sacaban unas mantas grandes donde se hacían unos pequeños colchoncitos que se vendían por docena. Los habitantes de la nueva reserva estaban acostumbrados a usar lo que tenían a su alrededor como lo habían hecho por generaciones. De la candelilla sacaban cera, de los magueyes aguamiel, pulque, mezcal y también ixtle para morrales y sacos. De las columnares sacaban vigas para techos, paredes y corrales.
De la palma, el material para canastos, sombreros y sopladores. De las biznagas, acitrón, alimento para caprinos y otro ganado. Había que hacer cambios, pero estos tenían que evitar que los guardianes de los tesoros descubiertos fueran tratados como los enemigos de lo que se pretendía proteger. Sin darle la debida importancia a un periodo de transición, dejaron de lado factores valiosos para el éxito del proyecto, como el conocer a las comunidades, enseñarles los alcances y aplicación de la ley, dialogar para entender los argumentos de los habitantes y desarrollar consensos que permitieran continuar con el objetivo común de protección. Anteriormente las visitas venían, pero venían a hacer el trueque, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados. Hace, que será unos 20 años, cuando la gente llegaba, nosotros estábamos niñas, salíamos con nuestras cubetitas, tenates, canastas llenas de fósiles, a hacer el trueque con las personas que vinieran. Lo cambiábamos por lo que nos trajeran, ropa, zapatos, juguetes, despensa, lo que fuera. No era así como que un valor que digamos, pues dame tanto y si no, entonces no. O sea, nada más era un trueque, era una forma como de sobrevivencia y pues nosotros no sabíamos que esto era patrimonio nacional. Fue así que se sembraron dudas acerca de cómo evolucionaría la vida y su relación con su entorno bajo las nuevas políticas de conservación. Había incertidumbre acerca de lo que debía hacerse para evitar sanciones, y eso causó que muchos se desilusionaran del concepto de reserva y no le dieran el apoyo como las autoridades lo esperaban. Sin embargo, era de ellos de quienes dependían los esfuerzos gubernamentales para que arraigaran los principios de conservación. Bajo esas circunstancias, la reacción de otra comunidad del estado de Puebla sorprende por su audacia, marcando el rumbo que muchos otros seguirían dentro del nuevo marco legal. Sí, es una comunidad pequeña, joven, todos somos de la familia, pero fíjese que yo creo que esa ha sido la razón por la organización que tenemos, porque como no es una población muy grande, entonces somos pocos, es como más fácil de organizarnos. San Juan Raya se llama San Juan por el santo patrón que es San Juan Bautista. Raya porque a unos 5 o 6 kilómetros hacia allá ya pasa la raya donde divide el estado de Puebla con el estado de Oaxaca. Entonces realmente estamos en la raya, por eso es San Juan Raya. San Juan Raya mostró su capacidad de adaptación al nuevo entorno legal. Planearon cambios de fondo en base a los recursos que les rodeaban. Aceptaron apoyos de diversas instituciones, principalmente académicas. Empezaron sus trabajos de desarrollo de caminos, en su mayoría de terracería y algunas secciones de empedrado. Construyeron un puente colgante tanto vistoso como útil, especialmente en el tiempo de lluvias. Definieron con cuidado destinos que cubrieran la singularidad de la riqueza encapsulada en su territorio. Edificaron un museo, construyeron lugares de hospedaje y se prepararon para ser los mejores embajadores de lo que ahora protegían. Su transformación se escuchó dentro y fuera de las fronteras del país. Esta biznaga le llamamos asiento de suegra porque en la época de la Revolución, cuando los zapatistas andaban por acá, se robaban a las muchachas. Entonces las suegras las escondían o incluso las vestían de hombre para que no se las robaran. Ellos agarraban a las suegras, las sentaban arriba de la biznaga o las amenazaban con sentarlas ahí para que esa era la forma de presionar para que les dieran a sus hijas. Por eso le pusieron asiento de suegra. Con historias colmadas de fósiles, pobladas de innumerables cactáceas, explicación del uso tradicional de herbolaria y coronadas con descripciones de robustas globosas
de inapreciable valor botánico. Bueno, hemos llegado al lugar donde vamos a ver una impresionante biznaga. Esta ya mide aproximadamente ya un poquito más de 3 metros de altura. Ya la venimos a medir y es de aproximadamente unos 1000 años. También la llamamos biznaga reina porque es la biznaga más grande que tenemos dentro de la reserva de la biosfera y acá en San Juan Raya. De esta biznaga se sacaba el dulce, el acitrón que le ponen a la rosca del Día de Reyes. Ahora ya no, ahora ya estamos dentro de una reserva de la biosfera que nosotros mismos las hemos ido conservando. Estas son muy cotizadas por los animales, principalmente por los burritos o los chivos. Lo que hemos hecho para que ellos ya no se las coman, hemos bajado la población de animales y de esa forma nosotros estamos protegiendo las cactáceas. Imagínense ya un poquito más de 3 metros de altura, pues, y de aproximadamente 1000 años. Su crecimiento no es tan fácil de acuerdo a la temporada en que llueva. Si llueve mucho, ella aprovecha para crecer, pero si llueve muy poquito, absorbe agua para poder sobrevivir prácticamente 8 meses. Entonces su crecimiento va desde 1 o a 2 centímetros por año, de acuerdo a cómo haya llovido esa temporada. Muchas comunidades tomaron acciones similares con gran éxito. Estas acciones, combinadas con el liderazgo de científicos mexicanos, culminó el 2 de julio de 2018, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán como Patrimonio de la Humanidad Mixto, es decir, tanto natural como cultural. El reconocimiento tomaba en cuenta que la tradición ancestral está presente en cada rincón de las poblaciones que componen la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Tradiciones como la de los días de mercado, en la que los pobladores locales y de los alrededores se juntan para vender sus productos. Entre otros, los frutos de sus cactáceas milenarias vendidas a precios módicos o simplemente intercambiadas por trueque. Pero a más de 20 años de su decreto, muchos de los habitantes de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán todavía tratan de entender lo que estos cambios significan para ellos. ¿En qué les beneficia ser miembros de la reserva? ¿Cuál es el balance entre conservación y libertad de uso y producción de bienes modernos? ¿Dónde debe ejercerse control y dónde ese control se convierte en un freno a su desarrollo y aspiraciones? ¿Cómo debe entenderse la necesidad de conservación con su necesidad de sobrevivir dentro de una sociedad dinámica y cambiante? Una de las cosas que a mí me preocupa, y a la gente también, y hay que decirlo, es cuando se crea un área protegida y de golpe eso queda bajo la lupa de autoridades, de gobierno, de burocracias administrativas. Uno de los riesgos es que lleguen funcionarios que realmente no conocen la zona, no están sensibilizados hacia las necesidades de las poblaciones y traten de implementar muchas veces de una manera honesta regulaciones, controles, legislaciones desde la Ciudad de México, desde oficinas administrativas, sin tomar en cuenta a las comunidades. Entonces, uno de los grandes desafíos del área protegida del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, posiblemente el mayor desafío, es ese, cómo mantener la integración de las comunidades en el manejo del área protegida y en el uso del área protegida, cómo convertirlos. No voy a usar incluso la palabra aliados, porque no deberían ser aliados, deberían ser los principales protagonistas, como lo han sido por los últimos 10.000 años,
cómo mantenerlos como los principales protagonistas de la conservación. Y desde el gobierno, desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, darles los apoyos que necesitan para que sigan haciendo bien lo que llevan 10.000 años haciendo, que es manteniendo los recursos naturales, manteniendo la cultura y manteniendo esa civilización tan especial que es la región de la Mixteca árida poblano-oaxaqueña, esa increíble región de México. Yo creo que esa es la reflexión fundamental en las áreas protegidas, la incorporación de las comunidades y el asegurarse que las comunidades reciban los beneficios de los recursos naturales que, si están ahí hasta el día de hoy, es gracias a ellos y no a pesar de ellos. Eso es, como decía hace un rato, realmente el mensaje central de un futuro esperanzador. La riqueza de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán es y seguirá existiendo por el amor que sus habitantes tienen por su tierra. Una relación respetuosa que se expresa en celebraciones que giran alrededor de las plantas y frutos milenarios, que estalla en música y alegría para el deleite de menores y adultos. Celebraciones que se transforman en poesía y arte que se entreteje con la vida de sus habitantes y que eleva lo físico a un nivel superior. Aparte de pintar esta fruta tan maravillosa, pues me ha dado por escribir algunos pequeños versos, cortos pero con mucho sentimiento. Y bueno, dice por ejemplo la primera: ah, qué ricas pitayas, que no hay donde quiera que vayas, solo en San José, para donde te pares y vayas, las verás de todas tallas. Arte que vive en las venas de quienes lo producen y que lleva un mensaje universal de conservación. Sí, mi nombre es Erasto Celis. Mis raíces vienen de aquí de la Mixteca, de la población de San José Chichihualtepec, que pertenece a Chazumba. Como pintor tengo 33 años ya en esta bella profesión. A la edad más o menos de 15 años, mi hermana, la mayor, en aquel tiempo me regaló unos pincelines con los cuales empecé a dibujar más. Y bueno, en aquel tiempo ella le puso una nota en ese obsequio que le puso para mi pequeño pintor. Es un detalle que yo lo llevo aquí muy grabado. Más o menos tengo alrededor de 100 exposiciones, entre individuales, colectivas. En Guajuapan, pues la misma gente, sin darme cuenta, me empezaron a poner el nombre del pintor de las pitayas. Y bueno, es un compromiso muy fuerte y creo que es un homenaje. El pintar las pitayas para mí es hacerle un homenaje a esa fruta tan valiosa, tan sabrosa. Yo creo que quien la prueba pues no va a dejar de disfrutar ese rico sabor. Esa parte de donde yo soy es una zona muy importante. Forma parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Es una zona donde existe una gran variedad de cactáceas. Entonces, pues yo hago una invitación a que a nuestros hijos inculquemos mucho ese amor a nuestras raíces. Yo creo que eso es muy, muy importante. La protección de la riqueza fósil, florística, histórica y cultural de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán continuará siendo una realidad porque sus pobladores se esfuerzan en crear una cultura que tiene como piedra angular su aprecio por lo que la naturaleza les ha heredado. De esta forma, continúan siendo guardianes de recursos irreemplazables de los que hoy son dignos embajadores. Cultura que se convierte en poema de una nueva generación. Amarilla y reluciente. Cada vez que te vuelves
bocado tan sabroso, tu aroma aspiro y generas ese sentimiento tan infinito como el mar. Como el mar que una vez la cubrió y dejó su historia plasmada entre bosques de cactáceas, con gente noble que la protege y la comparte con el mundo.